Es un gozo, una alegría y también una responsabilidad, porque hoy tenemos que entender, nuestra misión es salir de aquí entendiendo que solo Él merece toda la gloria. Entonces, para que podamos tener este entendimiento completo saliendo de aquí hoy, vamos a encomendar este tiempo en oración a nuestro Dios antes de empezar. Señor Dios, Padre Santísimo, reconocemos cuán grande es tu Padre, reconocemos que solo tú es merecedor de toda la gloria, Padre. Y encomendamos este tiempo de predicación en su nombre, Señor. Recomendamos todo el culto de adoración en su nombre, Padre. Que tú puedas utilizarme como tu instrumento y hablar a través de mi boca, Padre. Que no hable Rafael, pero que hable Dios hoy, Padre. Que podamos salir de aquí comprendiendo más de tu palabra y de todas las implicaciones que su palabra tiene en nuestras vidas hoy. Su palabra es un manual completo de cómo vivir y hoy tenemos una lección sumamente importante para ver, Padre. Por eso, te dedicamos este tiempo y te pedimos para que abra nuestros entendimientos, abra nuestras mentes y que podamos salir de aquí sabiendo que solo tú mereces toda la gloria, Padre. Encomendamos ese tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, primeramente para empezar, os invito para que podamos leer nuestro texto. Como está en la pantalla, vamos a estudiar hoy el libro de Romanos, capítulo 11, y los versículos del 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Yo voy a leer aquí la nueva versión internacional, pero si tú tienes otra versión, no os preocupáis, que el significado es el mismo. Romanos 11, 33 al 36. La palabra del Señor, hermanos, dice lo siguiente. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios y impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Es un texto súper precioso, sumamente importante. Es un texto corto, pero que dice tanto de las características de nuestro Dios y de nuestra relación y reacción a estas características que vamos a estudiar este texto y tengo por cierto que va a ser de grande bendición para todos. Primeramente me gustaría hablar un poco sobre la carta a los romanos. Entonces vamos a entender un poco sobre por qué la carta a los romanos fue escrita, por quién y cuáles fueron las circunstancias de esta carta, ¿vale? Para que podamos entender mejor nuestro texto. Entonces, básicamente, hermanos, estamos hablando de la iglesia de Roma. Básicamente Roma, no sé, Nueva York de su tiempo, la ciudad más grande que había, la capital del Imperio Romano, que era el mayor imperio. Había más de 1 millón de habitantes en esa ciudad, edificios colosales, súper grandes, importantes, que contrastaban con la cantidad de personas que vivían en un espacio tan pequeño. Era como una ciudad grande que tenemos hoy en día, una de las más grandes. Entonces era una ciudad sumamente importante, que había una iglesia cristiana, pero que esa iglesia cristiana no fue fundada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como algunos saben, pero si no sabéis, fue el primer y podemos considerar el más grande y más importante misionero de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo fue encomendado por el propio Cristo a predicar la palabra del Señor por todos los países alrededor de la Europa y del Oriente Medio, y fue eso que él hizo, exactamente eso. Él salió por los países predicando la palabra en 3 grandes viajes misioneros, pero por circunstancias diversas, digamos, él no logró visitar a la iglesia de Roma. No fue él que fundó la iglesia, ni ninguno de sus compañeros, y él no había todavía logrado visitar a Roma. Él va a lograr visitar a Roma en el futuro, incluso será martirizado en Roma, pero hasta este momento donde la carta fue escrita, él no había todavía visitado a la ciudad. Importante decir también que
él demostró en la propia carta a los romanos su voluntad de visitar a los hermanos de la iglesia romana. Él dijo lo siguiente, en Romanos 1 le dijo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Eso es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, es decir, el apóstol Pablo no conocía todavía a los romanos todavía no conocían a él, pero él tenía esta voluntad de literalmente presentarse, claro, a ellos como el apóstol Pablo y a dar una instrucción apostólica a ellos. Ellos tenían hasta entonces, por lo que el apóstol Pablo había escuchado de todos que les habían sido testigos de la iglesia de Roma, era una iglesia de sana doctrina, diferente, por ejemplo, de iglesias como la de Corinto. Pero el apóstol Pablo todavía no había estado personalmente ahí y dado instrucciones teológicas de su parte. Y eso era sumamente importante, porque él quería, como vimos aquí en el texto que acabamos de leer, confirmar esta fe de los hermanos de la iglesia de Roma. Probablemente la iglesia de Roma fue fundada por algún ciudadano romano que estaba presente en el día de Pentecostés, cuando básicamente fue hecha la primera predicación como iglesia primitiva, cuando vino el Espíritu Santo de Dios y empezó a habitar los corazones de los hombres. Entonces había algunos ciudadanos de Roma, nos imaginamos eso, y después volvieron a Roma y fundaron la iglesia. Pero Pablo no había tenido la oportunidad de visitarlos y él tenía muchas ganas de verlos. El objetivo entonces principal de la carta a los romanos, hermanos y amigos, fue enseñar a los romanos las grandes verdades doctrinales del Evangelio. Básicamente eso. Una verdadera exposición teológica. Digamos que fue un curso completo de teología en todos estos 16 capítulos que hay en la carta a los romanos. Él también va a decir en la carta, en el propio capítulo 1, él va a decir lo siguiente: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, él sabía que ellos aún no habían recibido instrucción apostólica, pero que tenían la doctrina sana. Pero él quiso confirmar todo eso a través de esta carta. Básicamente, hermanos, estamos hablando de una carta con 16 capítulos, donde los 11 primeros son una exposición teórica, teológica, que nos cuenta toda la historia básicamente del Evangelio. Todo lo que es importante saber sobre el Evangelio, Pablo va a exponer en estos 11 primeros capítulos. Él va a empezar hablando un poco sobre la condenación del hombre. Va a empezar hablando sobre la necesidad de la justicia de Dios delante de toda la desobediencia del hombre. Justo después, él va a hablar sobre el tema principal de la carta, que es la justificación por la fe. Que es decir, cómo Dios provee esa justicia, Dios mismo provee esa justicia a través de la persona de Jesucristo. Justo después de eso, él habla sobre la santificación, que es la consecuencia de esta justificación. Si somos justificados por fe, tenemos nueva vida en Cristo, y esa nueva vida es demostrada a través de este proceso de santificación, donde nosotros nos acercamos, somos cada día más parecidos con Cristo Jesús. Esto es un proceso interminable que solo va a terminar cuando estamos con Él en gloria en los cielos, porque no lograremos sermos iguales a Él, pero es un proceso continuo que va por toda la vida del creyente. Y por último, él va a hablar un poco sobre la restauración, de cómo toda esa doctrina fue recibida por su nación Israel, porque Pablo era israelita, y también por los gentiles. Entonces, durante 11 primeros capítulos va a ser un curso completo de teología. Teología para los que aún no habían tenido oportunidad de escuchar de un apóstol, básicamente. Y nuestro pasaje, el pasaje que vamos a ver, está justamente después de toda esta exposición teórica teológica, y después de nuestro pasaje, Pablo entra en la aplicación. En los capítulos 12 al 16, tenemos textos preciosos, que si tú lees, tú vas a recordar, oye, esto tengo de memoria, pero no recordaba el capítulo. Muchas veces tendrá esta sensación, porque es un manual práctico
de la vida cristiana. Son textos súper preciosos que recomendo a vosotros que leáis durante la semana. Son 4 capítulos, puedes leer un por día laborable y aún te sobra uno, que es mañana, que es festivo. Entonces, recomiendo la lectura de Romanos 12 al 16, porque es un manual práctico de la vida cristiana. Pero volvemos a nuestro texto. Como yo dije, estamos básicamente en la mitad de estos dos momentos, un momento teórico y un momento práctico. Al final de toda esta exposición teórica, teológica, y ahí me gustaría de leer nuevamente nuestro texto para que podamos empezar a trabajar con él, Pablo va a decir lo siguiente: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, llegamos a nuestro texto. Romanos 11, a partir del versículo 33. Me gustaría de analizar justamente primero el versículo 33. El apóstol Pablo va a empezar este texto, este pequeño texto de 4 versículos, nos explicando cuán grande es Dios. Justamente como la alabanza que cantamos hace poco. Cuán grande es Dios. Él va a decir sobre algunos atributos de Dios y nos va a explicar que estos atributos son tan perfectos y tan grandes y tan perfectos que es imposible para nosotros tener alguna manera de medir cuán perfectos son estos atributos. Es como pensamos, vamos a pensar en un ejemplo. Imaginas tú una bacteria o un virus o alguna criatura que sea microscópica, o sea, tenga el tamaño de una célula nuestra. Para esa criatura, ella puede, al entrar en contacto con nosotros, conocer alguna pequeña parte de nosotros. O sea, entró en contacto con la piel de nuestra mano. Él va a conocer aquel pequeño conjunto de células de la piel de nuestras manos. Pero es imposible para la bacteria, totalmente imposible para la bacteria, conocer quién es Rafa. Es imposible para la bacteria conocer quién somos nosotros, porque ella es microscópica. Ahora, hermanos, imaginen esa diferencia que es absurda, absurdamente grande, y vamos a multiplicar por un número grande infinito. Vamos a multiplicar esta diferencia entre la bacteria y el ser humano por el infinito. Esa es la diferencia que hay entre Dios y nosotros. Dios es perfecto, Dios es infinito y nosotros somos seres limitados y finitos. Dios fue, Dios es y será el mismo para siempre, pero nosotros tenemos un tiempo, tenemos fecha de caducidad, digamos. Entonces, hermanos, es muy importante que entendamos que como seres que fueron creados por Dios, para nosotros como criaturas, que somos limitados y finitos, es imposible medir la grandeza de Dios. Dios mismo con esta tan imponencia, majestuosidad, Dios fue también generoso con nosotros, porque Él nos dio parte de su revelación a través de la naturaleza. La naturaleza y las cosas de la creación testifican acerca de quién es Dios de una cierta manera. Nuestros ojos no van a ver la perfección, pero vamos a tener muestras, digamos. Y Dios también fue generoso con nosotros, nos dando la palabra. 66 libros que hablan sobre él. A través de la Biblia y de su generosidad, Dios nos dio a conocer más de sus atributos. Podemos no saber cuán grandes son estos atributos en realidad, porque están fuera de nuestra percepción, pero sabemos muchos de los atributos de Dios a través de la naturaleza y principalmente de su revelación a través de la Escritura. Y entrando en el versículo 33, el primero que vamos a estudiar,
el apóstol Pablo va a hablar sobre un atributo sumamente importante de Dios, que es su sabiduría y conocimiento. Es un atributo que significa que Dios básicamente tiene el conocimiento de todo, del presente, del pasado, del futuro y de todas las posibilidades del futuro. No solo del futuro que va a pasar, pero de todo lo que podría pasar. Él sabe de todo. Dice la palabra en Hebreos 4 lo siguiente: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Es decir, hermanos, Dios lo sabe de todo. Dios sabe de todo lo que está pasando en nuestras vidas, y Dios no sabe solamente de las cosas que hacemos, pero también Él sabe de las cosas que pensamos. Entonces es sumamente importante que pensamos en lo siguiente, hermanos. Uno se puede ocultarse de otras personas, pero uno jamás puede ocultarse de Dios. Dios sabe el más íntimo de sus pensamientos, de sus ganas, del motivo de sus acciones, aunque sus acciones sean buenas. Muchas veces nuestra motivación siempre en el fondo del fondo del fondo de nuestros corazones vive una motivación pecaminosa, y Dios lo sabe de todo. No lograremos nos ocultar de Él. Eso es sumamente importante. También dice el apóstol Pedro sobre eso. Dice lo siguiente: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Eso está en 2 de Pedro capítulo 3. Básicamente es un hecho maravilloso este, hermanos, porque aunque Dios es infinitamente sabio y infinitamente más sabio que nosotros, Él tiene por nosotros amor y misericordia. Él, que podría simplesmente nos aniquilar de la tierra, como dice la palabra, muchas veces llegó a cerca de eso, con Moisés, por ejemplo. Él podría nos aniquilar de la tierra porque somos todos, en el fondo de nuestros corazones, pecadores. Somos todos pecadores y desobedecemos a Dios. Y por eso, por su justicia, este hecho, sería justo si Él nos aniquilara de la tierra. Pero Él, con su paciencia, como dice el texto del apóstol Pedro, y con su amor, tiene esta misericordia por nosotros. Pero, hermanos, esto no significa solamente, la sabiduría no significa solamente eso que acabamos de entender, de comprender. Eso también nos enseña que siempre Dios va a tener el mejor plan y la mejor manera de ejecutar sus planes. Siempre va a tener un plan perfecto y la mejor manera de ejecutar esos planes. Básicamente, hermanos, por nuestra limitación como seres humanos, por nuestras limitaciones de sabiduría, literalmente, no vamos a lograr comprender muchas de las decisiones de Dios que pasan en nuestras vidas. Y eso es muy difícil para nosotros cristianos. En nuestras mentes limitadas, muchas cosas que ocurren en nuestras vidas, a nosotros no nos van a ser comprendidas. No nos van a ser comprendidas. ¿Por qué hay el coronavirus? ¿Por qué hay hambre, hay miseria? ¿Por qué nuestros hijos padecen de enfermedades? Nuestras parejas, nuestros papás, nuestras mamás padecen de enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estos porqués, hermanos, muchas veces serán misteriosos para nosotros. La voluntad del Señor muchas veces va a ser misteriosa para nosotros. Hay algunos falsos maestros que van a decir que saben los porqués, pero muchos de ellos saben estos porqués, pero para su propia gloria. Dicen saber los porqués, pero lo hacen para su propia gloria. En verdad, hermanos, los porqués nosotros no sabemos, pero el más importante para nosotros es entender el para qué, no el por qué.
es la consecuencia de las acciones y de los planes de Dios que nos importa, porque sabemos la respuesta de los para qué. ¿Para qué Dios hace todo lo que hace? Para que Él mismo sea glorificado. Todo lo que Dios hace, Él hace para que Él mismo sea glorificado. Desde Génesis, capítulo 1, versículo 31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Dios creando el mundo de forma perfecta es una manera para que su nombre fuese glorificado. Y todo lo que Dios hace en todo su plan eterno tiene ese propósito, para que su propio nombre sea glorificado. Entonces, Él es sabio, Él tiene planes perfectos y Él hace todo para que su propio nombre sea glorificado. Vamos ahora para los versículos 34 y 35. Estamos en la mitad de nuestro pequeño pasaje. Los versículos 34 y 35, hermanos, básicamente aquí tenemos tres preguntas retóricas, o sea, que son obvias y no tienen una respuesta en el texto. Básicamente son dos preguntas retóricas en el versículo 34 y otra en el 35. En el versículo 34, cuando tenemos las dos primeras preguntas, que son las siguientes: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Estas preguntas el apóstol Pablo va a hacer una cita directa del profeta Isaías del Antiguo Testamento. Un profeta que anticipó la venida de Cristo, un profeta que recibió revelaciones directas de Dios y que nos trae en su texto en el capítulo 40 lo siguiente: ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? Y en el mismo capítulo 40, en un momento después, tenemos también una profundización de este tema. Él va a decir lo siguiente, mira: ¿con quién entonces me compararán ustedes? Hablando Dios aquí. ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo eso? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. A través de estas preguntas retóricas, hermanos, el profeta y el apóstol Pablo, citando el profeta, nos quiere decir que la sabiduría humana, si acercamos nuestra sabiduría humana acerca de ese conocimiento y sabiduría perfectas y ilimitadas de Dios, no es nada, no sirve de nada. Y, ojo, como dice, no podemos entender eso de forma incorrecta. No es decir que nuestra sabiduría, no es decir que adquirir sabiduría, estudiar, aprender más sobre cosas del mundo, no es decir que todo eso es malo. Es decir que si toda esta sabiduría, si con toda esta sabiduría nosotros creemos que tenemos algo a ver con la sabiduría de Dios, si creemos que nuestra sabiduría es comparable con la sabiduría de Dios, ahí sí estamos completamente equivocados. Nuestra sabiduría, aunque la mayor que la sea, si tenemos doctorados, PhDs, másters, posgrados, no sé qué, no sé cuál, eso en comparación con la sabiduría de Dios no es nada. No es nada. Y es eso que el apóstol Pablo y el profeta Isaías nos explican en estas dos preguntas retóricas. Hermanos, Dios es soberano. Él reina delante de toda la creación y nosotros somos seres creados. Muchas veces nos olvidamos. Muchas veces por dominar el resto de la creación, que incluso es un mandato de Dios, olvidamos que también somos criaturas y nos ponemos por encima de Dios muchas veces. Pero nosotros también somos criaturas y por más grande que sea nuestra sabiduría como criaturas, seremos siempre infinitamente necios delante del Señor. Eso que nos enseña estas dos primeras preguntas retóricas, hermanos. Enseguida, en el versículo siguiente, Pablo va a decir la siguiente pregunta, va a hacer la siguiente pregunta: ¿quién le ha dado primero a Dios?
para que luego Dios le pague, perdón. Aquí esta tercera pregunta retórica también es una cita del apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo está citando el libro de Job. También del Antiguo Testamento, tenemos aquí un libro donde Job, que era una persona extremadamente fiel a Dios, pero va a sufrir, va a pasar por momentos sumamente difíciles, va a perder sus bienes, su dinero, su familia, y va a quejarse, a murmurarse delante de Dios, va a literalmente intentar argumentar con Dios sobre esta condición. Y Dios mismo, ya estamos aquí cerca del final del libro de Job, Dios mismo va a hablar a Job lo siguiente: ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Estamos aquí finalmente en la parte final del libro de Job, donde Dios está hablando con Job, y finalmente Job, justo después de esta charla, va a arrepentirse de sus quejas y murmuraciones delante de Dios. Básicamente aquí es justamente, estamos entendiendo que Dios, hermanos, si todo proviene de Dios, es un ejercicio de lógica incluso, si todo proviene de Dios, ¿cómo Dios puede deber algo a alguien? Es imposible. Es exactamente lo que habla aquí. Pero nosotros, principalmente en los días de hoy, cuando nos olvidamos de la palabra, cuando nos olvidamos de todo lo que ha pasado en los libros, principalmente de Job, que habla mucho sobre sufrimiento, nosotros podemos decir: oh Dios, yo soy tan bueno con todas las personas, yo pago mis impuestos, yo no debo nada, yo estoy en día con todo, yo trabajo mucho, pero el Señor, ¿por qué el Señor no me da un mejor trabajo? ¿Por qué el Señor no me da un hijo? ¿Por qué el Señor no me da una mujer, una esposa? ¿Por qué yo no me caso? Estas preguntas, hermanos, no tienen fin. Si entramos en estas quejas y murmuraciones, esto no tiene fin, seremos como Job. Porque creemos que Dios nos debe algo, pero Dios es el creador, el proveedor de todo. Si hay alguien que debe algo a Dios, estos somos nosotros. Y me gustaría de entrar en un pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, donde vamos a ver eso mejor. Voy a leer para vosotros. Dice lo siguiente: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Estamos ahí en 2 de Corintios 5. Hermanos, debemos todo a Dios. Todo debemos a Dios, pero principalmente debemos a Dios nuestra salvación. Principalmente debemos a Dios nuestra nueva vida en Cristo. Él nos dio a su Hijo Jesucristo, un cordero inocente, a morir por nosotros en la cruz del Calvario para justificar nuestros pecados. ¿Qué Dios puede nos deber después de darnos la vida? Dios no nos debe nada, hermanos. Recordad eso en vuestras oraciones. Llegar a acercarnos a Dios con acción de gracias y no con una actitud que estamos hablando con alguien que nos debe, porque Él no nos debe nada, porque Él nos dio todo. Nosotros somos quien debemos todo a Él, y nuestras vidas también, sin excepción. Finalizamos aquí los 2 versículos y entramos aquí en el versículo final, porque básicamente, hermanos, después de estudiar 11 capítulos, aquí el apóstol Pablo va a estudiar 11 capítulos sobre el tema de la justificación. Después de estudiar que Dios es perfectamente sabio, que Dios tiene un conocimiento y sus planes son perfectos,
después de comprender que toda la sabiduría del mundo junta para Dios es necedad, y de comprender que nosotros no debemos Dios no nos debe absolutamente nada, ¿cuál es la respuesta final? Y aquí llegamos al cumbre de nuestro pasaje. El apóstol Pablo irrumpe en un salmo de adoración. Él irrumpe en un cántico de adoración al final de un libro teológico. Básicamente es eso. Después de describir del capítulo 1 al 11 todo lo que pasó con el plan de Dios, el hombre fue condenado, Dios nos justificó, nosotros somos santificados, somos restaurados con Él, tenemos esta relación restaurada. El apóstol Pablo irrumpe en alabanza. Él irrumpe en alabanza. Él va a alabar este Dios que es creador del todo y que merece esa alabanza. Él va a empezar porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Primeramente, entonces, Pablo reconoce aquí que Dios es el creador de todo. Todo proviene de Él. Todos nosotros, toda la creación, todas las criaturas, toda la naturaleza, todos los hombres, todo proviene de Él. Solamente existimos por su voluntad. Dice la palabra en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Hermanos, toda la creación refleja la gloria de Dios. Y nosotros también reflejamos esta gloria. Como vimos en los versículos anteriores, hermanos, Dios es perfecto, sabio, conocedor de todo, pero es autosuficiente. Dios no depende de ninguno de nosotros para ser Dios. Dios ya era Dios en el principio, cuando no había nada. El universo era vacío y Él ya era Dios. Él no depende de nosotros, ni de nada, de ninguna parte de la creación. Y justamente es lo que el apóstol Pablo nos va a recordar. Dios literalmente no necesitaba de nada de lo que Él ha creado. Él no necesitaba crear nada. Pero por su voluntad, Él decidió crear el universo. ¿Y por qué Dios actuó de esta manera? O mejor, ¿para qué Dios actuó de esta manera? Como estudiamos hace poco. Para que su nombre sea glorificado. Él actuó de esta forma porque básicamente Él quiso hacerlo y quiso que su nombre fuera glorificado a través de todo. Es exactamente eso que el apóstol Pablo va a hacer al final del capítulo 11. Nuestro último versículo, el apóstol Pablo finalmente reconoce que toda la gloria viene de Dios y que todo viene de Él, todo es para Él y por Él, y que toda la gloria debe ser dada al único que merece, a Dios mismo. Todo el honor, todos los créditos, que son traducciones posibles también para la palabra gloria. Pablo está dando el honor, Pablo está reconociendo, dando esta reputación a Dios. Todo debemos dar de créditos y de adoración y de gloria a nuestro Dios. Después de estudiar un Dios que es tan perfecto, que es tan sin mancha, que es tan sabio, conocedor, amoroso, justo, la reacción natural de conocer todos esos atributos es dar gloria a Él, a través de la alabanza, a través de reconocer quién es Él. Sean las cosas en nuestras vidas como nosotros queremos o no. Sean nosotros de una manera que nosotros no gustamos, debemos dar gloria a Dios, hermanos. Y Cristo mismo, en el Evangelio de Juan, momentos antes de ser arrestado y traicionado por uno de sus discípulos, va a decir lo siguiente, orando al Padre. Él va a decir lo siguiente, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 24.
Hermanos, el deseo de Cristo mismo es que, reconozcamos su gloria, reconozcamos que Él es el merecedor de toda la gloria, pero también Él nos regala un regalo súper precioso y maravilloso. Él quiere que participemos de esa gloria junto a Él en el fin de los tiempos. Él quiere que nosotros veamos su gloria, quieren que nosotros estemos junto a Él. Es eso que Él está orando al Padre. Y qué noticia maravillosa tenemos en Cristo. Dice também a palavra, e aí me salto alguns livros adelante, vamos a Apocalipse agora. Apocalipse 5 dice lo seguinte, aquí el apóstol Juan está teniendo una visión del futuro de cómo va a ser el final de los tiempos. Y él va a decir lo siguiente, testificando lo que está mirando en su sueño, en su visión. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, Cristo es ese cordero que fue inmolado y Él es digno de recibir toda la gloria. Él es digno, el único digno es Dios, Cristo y la Trindad. Son los únicos dignos de recibir toda la gloria. El apóstol Pablo va a presentear, digamos, va a regalar a los hermanos de la iglesia de Roma todo este curso completo de teología. Desde el primer capítulo hasta ahora, es de aquellos cursos que tú tienes que estar bien desayunado, tienes que haber tomado su café, porque vamos a ver muchas cosas aquí. Son 11 capítulos de teología que hasta hoy son explorados en discusiones entre teólogos, porque tienen un peso muy grande. Son discusiones sumamente importantes y profundas de la palabra. Y el apóstol Pablo, después de toda esa exposición teórica pesada, nos presenta un cántico, nos presenta un salmo de adoración. Y ahora pensamos, hermanos, si esa fue la reacción del apóstol Pablo, ¿cuál debería ser nuestra reacción y reacción hoy delante de todo lo que Dios ha hecho? Es un punto importantísimo, hermanos. Nuestra reacción hoy es una reacción que debe ser igual al del apóstol Pablo. Al conocer la grandeza de Dios, no debemos tener otra reacción sino darle toda la gloria y honor en la alabanza. Si la propia naturaleza refleja y testifica la gloria del Señor, que no tiene ninguna conciencia, imagina nosotros que somos conscientes y entendemos, aunque una parte ínfima del infinito que es Dios, debemos, como la naturaleza, darle todo el honor, todos los créditos, toda la gloria. Si, hermanos, conocemos, tenemos este curso completo de teología que el apóstol Pablo nos va a dar hoy en día, sabemos de todo eso, sabemos de la justificación por la fe, conocemos nuestro Dios, sabemos que Él es perfecto. Si nosotros no reaccionamos de la única manera posible, que es adoración, nosotros somos como ateus estudiosos, profesores céticos, e incluso como demonios y como Satanás. Porque ellos conocen a Dios. Muchos de ellos conocen a Dios mejores que nosotros incluso. Pero ellos no le rinden adoración. Ellos no le rinden adoración. Por eso, hermanos, la única reacción posible es glorificar y adorar a Dios en todo. Es hacernos todo lo que hagamos durante la semana, sea aquí en la iglesia, sea en nuestras casas, en nuestros trabajos, en cualquier otro sitio que estemos, en el banco, en el supermercado, en cualquier lugar, en la universidad. Hagamos todo para la gloria de Dios, porque esa es la respuesta racional de toda esta magnificencia, toda esta majestuosidad, toda esta grandeza, esta perfección de Dios. Esa es la reacción natural. Porque, hermanos, si nuestra adoración
no está en Cristo, no está en Dios, nosotros somos seres que naturalmente tenemos una tendencia de adorar. Si nuestra adoración no está en Cristo, no está en Dios, ella va a estar en alguna cosa perecible. Vamos a estar siendo idólatras, hermanos. Tenemos ídolos en nuestros corazones. Nuestra adoración quizás estará en nuestros hijos, estará en nuestros esposos o esposas, estará en nuestros trabajos, estará en nuestras cuentas, en nuestros bienes, en nuestros conocimientos, pero todo eso nos va a decepcionar. Nadie de esto es fiel, justo, perfecto, no miente, es amoroso, es misericordioso como Dios. Si ponemos nuestras esperanzas en cosas vanas, vano será nuestro futuro. Nosotros vamos a ir a nos decepcionar con eso, hermanos. Nuestra esperanza debe estar en el único que la cumplirá, en el único que es capaz de cumplir todas sus promesas, que es Dios. Si ponemos nuestra esperanza en Él, adoramos a Él, glorificamos a Él, tenemos fe y certidumbre que todo que Él prometió se cumplirá y que es cuestión de tiempo. Y eso es maravilloso, de verdad. Hermanos, nosotros tenemos un hábito muy, muy, muy malo de recordarnos de Dios apenas en momentos donde estamos pasando por algún tipo de dificultad. Nos echan del trabajo, ¿qué decimos? Dios mío. Nos roban en la calle, Dios mío. Nuestras mujeres nos dejan, nuestros esposos nos dejan, Dios mío. Nuestro hijo se está desvirtuando, Dios mío. O entonces muchas veces recordamos de Dios cuando necesitamos de algo. Entonces necesitamos de algo, vamos a Dios, querido Dios, soy yo. Querido Dios, aquí estoy. Yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Hermanos, cuando las cosas están bien, cuando recibimos una promoción en nuestros trabajos o cuando tenemos novedades de que nuestras esposas están embarazadas o cualquier otras buenas nuevas en nuestras vidas, si no logramos dar gloria al que verdaderamente merece esa gloria y miramos hacia adentro, hacia un espejo y decimos, enhorabuena, lo logré, cuán necios somos. Cuán necios somos. Todo nos es dado por Dios, hermanos. Todo nos es dado por Dios. El bueno y el malo. El bueno y el malo. La advertencia del apóstol Pablo en principio de la carta a los romanos, que estudiamos hace poco en la confesión, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios como nosotros, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Romanos 1, del 21 al 23. Que todo lo que hacemos y todo lo que nos pasa, todo lo que pasa en nuestras vidas, hermanos, debemos ofrecer para la gloria de Dios. Todo eso debemos ser gratos, tener gratitud, dar gracias a Dios por todo lo que pasa. Dice la palabra en Colosenses, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, hinos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. En todo debemos dar gloria a Dios, mis hermanos. En todo. Es como el apóstol Pablo acaba de hacer en la carta. Hoy en día tenemos la misma misión, el mismo mandato. En lo bueno y en lo malo debemos tener gratitud. Todo lo bueno en nuestras vidas viene de Él. Nosotros
no lo merecemos. Quien nos da y nos da todo, nos dio la vida nueva, fue nuestro Dios. Y debemos dar gloria a Él en respuesta. Y a nuestros amigos que por ventura hoy nos visitan, que hoy nos ven a través del Zoom o que nos están viendo a través del YouTube, me gustaría leer el texto de Salmo 53, 3 versículos del Salmo 53, versículo 1 al versículo 3, que también es citado por el apóstol Pablo en Romanos 3. Dice lo siguiente la palabra del Señor: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo contempla a los mortales, desde el cielo Dios contempla a los mortales, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado, todos se han descarriado. A una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay un solo. Amigo, si tú que todavía no conoces la palabra de Dios, si tú que todavía no conoces sobre el Evangelio y piensa que nosotros cristianos creemos que somos mejores que usted, creemos que somos más santos o más merecedores y la nariz se va para el techo, pero hermano, amigo, no es así. Tú estás muy equivocado porque somos todos, sin excepción, pecadores. Por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias obras, no somos dignos de lavar los pies de Dios. No somos dignos. Pero nosotros, hermanos y amigos, somos salvos. Pero no porque yo soy bueno o porque yo lo merezco, pero porque Cristo derramó su sangre en la cruz y pagó por nuestros pecados. La justicia del Señor, amigo, es perfecta. Nosotros desde el principio, desde el Edén, estamos desobedeciendo a Dios, generación por generación, desde Adán hasta hoy. Somos todos pecadores, malos, no seguimos los mandamientos de Dios. Y por su justicia nosotros mereceríamos la condenación eterna. Nosotros mereceríamos el pecado, merecemos el pecado, por nuestro pecado ir al infierno. Nosotros merecemos la condenación, pero es un Dios que es perfectamente justo, pero un Dios que es perfectamente amoroso. Y por su amor por nosotros, Él envió a su único hijo, que fue el único que no tenía mancha, que no tenía pecado, que era inocente, que siguió los mandamientos de Dios por toda su vida. Él envió a Él a morir por nosotros en la cruz. Y en este hecho, nuestros pecados fueron pagos. Nosotros hoy somos justificados, tenemos como nos acercar a Dios nuevamente por este sacrificio de Cristo. Pero amigo, nuestra reacción a estas tan buenas nuevas de amor no debe ser otra. No debe ser otra. Debe ser el arrepentirse, creer en Dios, creer en Cristo y entregar nuestras vidas a Él por completo. Nuestras vidas van a cambiar porque ya no somos más condenados. Si creemos en Él, si entregamos nuestras vidas a Él en arrepentimiento por nuestros pecados, somos perdonados, somos perdonados. Te invito para que hoy tú puedas descubrir la única respuesta posible, que es darle toda la gloria por todo lo que Él ha hecho en su vida, amigo. Si tú no eres cristiano, entrega su vida a Él mientras hay tiempo. Y hermanos, nos acercamos de la conclusión, nos acercamos al final de nuestra prédica. Y bueno, como el pastor Eddie nos recordó muy bien, hoy es un día sumamente importante, es un privilegio predicar en un 31 de octubre. Y bueno, como soy de las bromas, no es por el Halloween, no, es por el día de la Reforma, hermanos. Hoy la Reforma protestante hace 504 años. Desde ese día es un movimiento que se inició antes de este momento, pero conforme nuestro pastor
Eddie nos explicó, fue en este momento en adelante que el movimiento empezó a hacerse visto y empezó a tener diferencia en el mundo. Un monje católico, Martín Lutero, que luchaba contra las injusticias que existían en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica vendía el perdón de los pecados, hermanos. Ellos vendían eso que llamaban de indulgencia y vendían de la siguiente manera, decían lo siguiente: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Cuán insondable, cuán incomprensible es eso, pero era la realidad. Ahora imagina un monje que estudiaba las escrituras, que se aferraba a las escrituras, decidió volver al evangelio, volver al principio y escribió 95 tesis que clavó en la puerta de la iglesia en la ciudad donde él vivía. Y él mismo, su intención no era una revolución, su intención era una discusión teológica saludable con la iglesia, que alguna cosa pudiera cambiar, pero él testificó que la gloria de Dios, la gracia de Dios cambió todo. Fue efecto de la gracia de Dios que hoy podemos tener traducciones fieles de la Biblia. No todo en latín, o no todo cambiado, o añadido, o quitado, o ajustado. Tenemos hoy la palabra fiel en nuestras manos, traducida al castellano, al portugués, al inglés, a todas las lenguas, mucho por cuenta de la Reforma Protestante. En un día tan importante, recordamos también que hoy en día muchos católicos, pero aún dichos evangélicos, siguen vendiendo perdón. Tenemos la teología de la prosperidad, tenemos iglesias, entre comillas, que venden objetos santificados porque eso te garantiza una entrada en el cielo, que bendicen a objetos mundanos como ropas de cama, cosas así, porque eso te va a glorificar y eso te va a bendecir su vida. Tenemos de todo aún hoy en día. O sea, es imprescindible que tenemos los reformadores siempre en nuestros corazones y recordemos de volver todos los días al Evangelio. Sola Escritura, hermanos. La Biblia es la única autoridad teológica en nuestras vidas. Sola fide, la fe sola, sin obras, sin rituales, es lo único medio por lo cual somos justificados. Sola gratia, la gracia de Dios y no nuestros méritos son la razón, es la razón de nuestra salvación. Solos Cristo, solamente Cristo es el autor y consumador de esta salvación. Y solo le dio gloria finalmente. Solo a Él es debida toda la gloria. Solo a Él, como vimos en el texto hoy de Romanos. Hermanos y amigos, que todo lo que hagamos en nuestras vidas sea para glorificar a Dios. La esencia de la vida cristiana, amigos y hermanos, no está en nosotros, está en Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10. Baja su cabeza, vamos a orar. Señor Dios Santísimo, Padre, te agradecemos, te damos gracias, Padre, porque solo tú es merecedor de toda la gloria, Padre. Reconocemos cuán grande es tú, cuán grande son tus atributos, tus calidades, cuán perfecto tú eres, Señor, y que cerca de ti nosotros no somos nada, Padre. Reconocemos nuestra dependencia de ti, Padre. Dependemos de ti para todo. Nosotros debemos a ti todas las cosas y principalmente nuestra vida nueva en Cristo Jesús, Padre. Gracias porque diste a nosotros el sacrificio de Cristo, Padre, porque por eso hoy podemos decir, somos perdonados, somos justificados, nuestra relación está restaurada y tenemos la esperanza de una vida en gloria contigo y no lo que merecíamos, que era una vida de sufrimiento en el infierno, Padre. Te damos gracias, Padre, y Padre, te pedimos que durante esta semana tú puedas imprimir esas verdades en nuestros corazones y transformar nuestras vidas de acuerdo con tu palabra, Padre, y solo tu palabra, Padre. Que reconozcamos que solo tú es Dios y tú es el único merecedor de toda la gloria, Padre. Oramos así
para la gloria y gracias por tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén.